Dari Yashodanandana Prajanarandana Yamunatira Bhandatari Madhavam Kunjavihari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Prajanarandana Yashodanandana Prajanarandana Yamnatira Dhanatariya Yamnatira Dhanatariya Jaya Radha Mudava Kunjavihari Pijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Prajanarandana Yashodanandana Prajanarandana Yashodana Yamunatira Bhandatari Yamunatira Bhandatari Jaya Madhava Kunjavihari Radha Madhava Kunjavihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Haribo, Haribo, Nitai Gaura Haribo. Jai Vishnupad Paramahamsa Parivraja Gacharya Stotarasat Shri Shri Matra Divina Gracia Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai ISKCON BBD Samstapakacharya Srila Prabhupada Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Mahamantra Hare Krishna Ki Jai Shri Shri Gaura Nityananda Ki Jai Grantaraj Shrimad Bhagavatam Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskaritya Naram Chaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Yayam Udirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecer sus respetuosas reverencias a la personalidad de Dios Narayan, a Nara Narayan Rishi, el ser humano supremo, a la madre Sarasvati, la diosa de la erudición, a Srila Vyasadev, el autor, y a Srila Prabhupada, el traductor. Y estamos leyendo del Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 8, las oraciones de la reina Kunti, el verso número 46. Vyasadjairis pare hagyahai Krishnena bhutakarmana prabodhito pitihasair nabudhyata sucharpitaha Vyasadhyair isvare hagyahi Krishnena bhutakarmana prabodhito pitihasair nabudhyata sucharpitaha Vyasadhyai isvare hagya Krishnena bhutakarmana prabodhito pitihasair
Nabhudyata sucharpitaha. Nabhudyata sucharpitaha Vyasadyarisvarehagyai Krishnena bhutakarmanam karmana prabodhito pitti hasai Nabhudyata sucharpitaha Nabhudyata sucharpitaha Vyasadya isvarehagyai Krishnena bhutakarmana Prabodhito priti hasai Nabhudyata sucharpitaha Vyasadyarisvarehagyai Krishnena bhutakarmana Prabodhito piti hasai Nabhudyata sucharpitaha Vyasadyarisvarehagyai Krishnena bhutakarmana Prabodhito piti hasai Nabhudyata sucharpitaha. Traducción y significado por su divina gracia Srila Prabhupada ki Vyasa Adhyaihi, por grandes sabios encabezados por Vyasa. Ishvara, el todopoderoso Dios. Iha, por la voluntad de. Gyaihi, por los eruditos. Krishnena, por el propio Krishna. Adbhuta Karmana, por aquel que realiza toda obra sobrehumana. Prabodhitaha, siendo consolado. Api, aunque. Itihasaihi, con testimonios de las historias. Na, no. Abhudyata, satisfecho. Sucha arpitaha, apesadumbrado. Traducción: el rey Yudhishthir, que estaba muy acongojado, no pudo ser convencido a pesar de las instrucciones de grandes sabios encabezados por Vyasa y el propio señor Krishna, el ejecutor de hazañas sobrehumanas, y a pesar de todo el testimonio de la historia. Significado: el piadoso rey Yudhishthir estaba mortificado debido a la matanza en masa de seres humanos que ocurrió en la batalla de Kurukshetra, especialmente en nombre de él. Duryodhana estaba en el trono y se estaba desenvolviendo bien en la administración, y en un sentido no había necesidad de pelear. Pero, haciéndole honor a la justicia, Yudhishthira había de reemplazarlo. Toda la camarilla política se centró alrededor de ese punto, y todos los reyes y residentes del mundo entero se involucraron en esta pelea entre los hermanos rivales. El señor Krishna también estaba allí, del lado del rey Yudhishthir. En el Mahabharat, Adi Parva 2.25 se dice que en los 18 días de la batalla de Kurukshetra murieron 640 millones de hombres y unos cientos de miles fueron declarados desaparecidos.
Esta fue prácticamente la batalla más grande que ha habido en el mundo en los últimos 5000 años. Esta matanza en masa, simplemente para entronar a Maharaj Yudhishthir, era demasiado mortificante, por lo cual él trató de que grandes sabios, tales como Vyasa y el propio Señor, lo convencieran con testimonios tomados de las historias, de que la pelea era justa porque la causa era justa. Pero Maharaj Yudhishthir no quedó satisfecho, aun a pesar de que lo instruyeron las personalidades más grandes de la época. A Krishna se le designa aquí como el ejecutor de acciones sobrehumanas. Pero en este caso en particular, ni él ni Vyasa pudieron convencer al rey Yudhishthir. ¿Significa esto que él dejó de ser un actor sobrehumano? No, ciertamente que no. La interpretación de esto es que el Señor, en su carácter de Ishvara o la superalma que se encuentra en los corazones tanto del rey Yudhishthir como de Vyasa, realizó una acción aún más sobrehumana porque el Señor así lo deseó. Como superalma del rey Yudhishthir, él no permitió que al rey lo convencieran las palabras de Vyasa y otros, incluyéndose él mismo, porque deseaba que el rey oyera las instrucciones del moribundo Bhismadev, quien era otro gran devoto del Señor. El Señor quería que, en la última etapa de su existencia material, el gran guerrero Bhismadev lo viera a él personalmente y viera a sus queridos nietos, el rey Yudhishthir, etc., situados ahora en el trono, y muriera así muy apaciblemente. A Bhismadev no lo satisfacía en absoluto pelear en contra de los Pándavas, quienes eran sus amados nietos huérfanos de padre. Pero los Kshatriyas son además gente muy rigurosa, y en consecuencia él se vio obligado a ponerse del lado de Duryodhana, debido a que se mantenía a expensas de este último. Además de esto, el Señor también deseaba que el rey Yudhishthir fuera tranquilizado por las palabras de Bhismadev, de manera que el mundo pudiera ver que Bhismadev superaba a todos en conocimiento, incluso al propio Señor. Vyasadhyar isvareha gyaihi krishnenat bhutakarmana prabodhito piti hasair nabudjata sucharpitaha. Si podéis repetir, por favor. El rey Yudhishthir, que estaba muy acongojado, no pudo ser convencido. A pesar de las instrucciones de grandes sabios encabezados por Vyasa y el propio Señor Krishna, el ejecutor de hazañas sobrehumanas. Y a pesar de todo, el testimonio de la historia. Om Agyanati Mirandasya Yananjana Salakaya Chaksurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Una vez le preguntaron a Srila Prabhupada que qué pasaría si Krishna no existiera, si todo fuera una ficción, ¿qué pasaría entonces? Y Srila Prabhupada dijo, yo seguiría adorando a Krishna, porque es lo mejor que hay. No hay nadie igual que Krishna. Así que Krishna es simplemente maravilloso. Y bueno, es la mayor maravilla del mundo.
A veces hablan de las maravillas, esa es la séptima maravilla del mundo, y pues edificios, con grandes construcciones, pero no hay nadie, no hay nada ni nadie que sea tan maravilloso como Krishna. Y por eso Prabhupada, cuando le preguntaron eso, ¿qué pasaría si Krishna no existiera? Pues Krishna es simplemente adorable. Por ejemplo, la gente a veces, esta mañana estaba leyendo cada día estoy leyendo un trozo de una entrevista que tiene Srila Prabhupada con un profesor Bertram, o algo así se llama el profesor, y le habla sobre esto, ¿no? Le dice, hay un momento en que ahora Prabhupada le está preguntando ¿pero usted es ateo? ¿Usted cree en Dios? Y él dice, bueno, ni creo ni dejo de creer, le dice. Eso hay mucha gente que piensa así, ¿no? Yo ni creo ni dejo de creer. Me gustaría tener evidencias, ¿eh? Y entonces Prabhupada le insiste, ¿no? Le dice, pero ¿tiene tendencia a creer en Dios o no? O sea, ¿para dónde va la inclinación? ¿A más así o a no? No. Y él contesta que está en duda, dice, ¿no? Está en duda. Él quisiera tener pruebas de que Dios existe. Algo así. Entonces Prabhupada dice, pero en algún momento, por ejemplo, usted acepta que pueda haber Dios, y él dice, sí, a veces pienso que sí, y otras veces no estoy seguro. Entonces Prabhupada dice, bueno, entonces de alguna manera él como que lo acepta. Dice y entonces Prabhupada le habla de eso, de cómo la tendencia de la sociedad cada vez es más hacia el ateísmo. Y es debido a Kali Yuga, que la gente cada vez cree menos en Dios, o quieren creer menos en Dios. No, Dios, mejor lo enterramos, no existe. Y entonces ese es el planteamiento que hay actualmente en la sociedad. O sea, hay una tendencia muy fuerte a negar especialmente la forma personal de Dios. O sea, aceptar cosas así como existe algo, ¿no? O, por ejemplo, o sea, la tendencia a que existe una fuerza o lo que sea, una energía, pero aceptar que Dios es una persona a veces resulta tremendamente difícil para la gente hoy en día. Entonces, pero cuando leemos, por ejemplo, las historias del Srimad Bhagavatam, por ejemplo, ahora esta historia que estamos leyendo ahora, y vemos cómo Krishna actúa tan maravillosamente, cómo él puede hacer cosas realmente increíbles. Entonces, ahí es donde podemos ver quién es Dios. Evidentemente, las personas, una persona materialista, por ejemplo, solo se va a dejar impresionar por algo realmente increíble. También puede decir, yo no me lo creo, ¿no? Que Krishna haya levantado una colina tan grande como la colina de Govardhan con una mano, con el dedo meñique de la mano izquierda. ¿Cómo puede ser eso? Claro, si lo miras desde un punto de vista material, evidentemente que no es posible. Para ningún ser humano es posible hacer eso, ni niño ni adulto. Pero bueno, precisamente, o sea, Prabhupada, por ejemplo, cuando en una clase dice, yo lo he escuchado en un par de clases esto, dice, en tu casa tú eres Dios, pero cuando vas al trabajo, dice Prabhupada, tu jefe es Dios. Vas allí y estás despedido. ¿Por qué? Porque el jefe soy yo. Como ha pasado muchas veces esto, ¿no? Que te despiden por algo. Entonces, en tu casa tú eres Dios, en el trabajo tu jefe es Dios, y te vas al ayuntamiento y el que está allí, el responsable, ese es Dios. Pero cuando llegas, dice, así podemos ir subiendo y subiendo. Pero cuando llegas a uno, que no hay nadie igual a él, ni superior a él, ese es el Dios supremo, dice Prabhupada. Así lo dice Prabhupada.
A mí me gusta mucho ese ejemplo. Uno a veces, ¿por qué? Pues simplemente porque en la tendencia, por ejemplo, la tendencia especialmente en Kali Yuga es que las filosofías de, como dice Prabhupada, de antropomorfismo, zoomorfismo, cuando uno piensa que uno se puede volver Dios, todas esas estupideces, esa tendencia es muy fuerte en Kali Yuga. Y la gente se piensa a veces, yo muchas veces me he encontrado, por ejemplo, hay gente que está en el mundo del yoga, por ejemplo, en Barcelona hay gente que es bastante devota, que tiene bastante aceptación a la filosofía de la conciencia de Krishna. Pero hay otros que tergiversan todo. Y entonces se dicen que, por ejemplo, digamos que todo lo que nos ocurre en este mundo es un pasatiempo. En el caso de Krishna, sí, es un pasatiempo. Pero en nuestro caso no es un pasatiempo, por ejemplo, ¿no? Que te pasa una desgracia y dices, no, finalmente es un pasatiempo. Eso no es un pasatiempo. No hay que confundir una cosa con la otra. Por eso también es un tipo de filosofía mayavadi. Una vez uno me dice, en el comedor del Templo de Barcelona hay un cuadro muy bonito, que está Krishna bañándose por la noche con las gopis. Me parece que hay 8 o 9 gopis ahí con Krishna. Es muy bonito el cuadro, así. Entonces me dice mira, como Krishna es un listo, ¿no? O sea, en ese sentido, así como que... Pero yo enseguida percibí que esa persona está pensando que a nosotros también podemos ser como él. Porque me hizo algún comentario, así yo pensaba, este tío no entiende nada, ¿no? Claro, seguramente no ha leído a Prabhupada, eso seguro. Cuando hace esos tipos de comentarios o piensa, por ejemplo, que... Y entonces es un profesor de yoga de los más antiguos de Barcelona. De hecho, había sido profesor de la EPI. Y entonces él también se hacía llamar Krishna. Se hace llamar Krishna. Porque de alguna manera, de una manera u otra, todos envidiamos a Krishna. Por eso estamos en el mundo material, por envidia de Krishna. No por mera casualidad, sino es esa envidia a veces es muy manifiesta, a veces no tanto. Entonces, nosotros tenemos una energía limitada. Nuestra energía es absolutamente limitada a nuestras características de nuestro karma, de ese cuerpo que tenemos, donde hemos nacido, etcétera, etcétera. Entonces eso limita nuestra capacidad, nuestra energía. Pero, como dice Srila Prabhupada, Parasya Shaktir Vividaiva Shruyate. Krishna tiene incontables energías. Tiene muchas energías, miles de energías, no una sola ni dos. A veces Prabhupada divide energía espiritual, energía material, energía marginal, pero luego todas esas se subdividen en muchas otras energías. Y es imposible llegar a comprender esas tantas energías que tiene Krishna. Entonces, por ejemplo, el verso 4 del capítulo 9 del Gita, Mayatatam vidam sarvam jagata vyakta murtina Amastani Sarvabhutani Nachaham te suavastita, dice, yo estoy omnipresente en todo este universo, dice Krishna. Dice, todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. O sea, si lees ese verso, por ejemplo, claro, se puede dar una interpretación completamente mayavadi de ese verso. Eso uno puede especular. Pero, ¿qué quiere decir eso? Por eso hay que leer lo que dice Srila Prabhupada. Srila Prabhupada lo explica muy bien eso, que dice que Krishna está en todas partes, es un hecho, está en todas partes, está en todos los seres, está en todas en todos los átomos, en todo el universo, en todo lugar, en todo sitio. Y al mismo tiempo está aparte. Por eso dice, todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. ¿Por qué? Porque Él está separado al mismo tiempo. Está en todas partes, pero está separado. Entonces, por eso, claro, hay que tener una comprensión muy clara de este tema. Y por eso hay que escuchar
la filosofía de la conciencia de Krishna de una persona que tiene esa comprensión. Por ejemplo, Srila Prabhupada, cuando nosotros leemos los libros de Prabhupada, a lo mejor hay muchas cosas que nosotros las teníamos comprendidas de otra manera, y cuando leemos los libros de Prabhupada lo entendemos. Por ejemplo, explica muy bien las diferentes energías, cómo Krishna se manifiesta, cómo se crean. Por ejemplo, en el Bhagavatam está toda la explicación de la creación de los universos. De dónde viene todo eso, cómo Krishna se expande en tantas diferentes formas, y cada forma tiene su digamos, su ocupación, podemos decir. Entonces, cuando hablamos de la creación de los universos, no sé, Krishna tiene que... Prabhupada explica muy bien esto, no sé, Krishna... Dice, a veces vemos esas ilustraciones que el Dios está cargando el mundo en sus hombros. Krishna no tiene que hacer eso, no necesita hacer eso. Krishna se expande en diferentes formas, y cada diferentes formas tienen su ocupación. Y de ahí de Mahavishnu, Garbhodakasaya Vishnu, entra en los universos, y luego Kshirodakasaya Vishnu entra en todas partes, lo penetra todo, como dice ahí, es omnipenetrante. Y entonces él está, de alguna manera, controlando todo. Pero al mismo tiempo, luego él está por ahí, cuidando las vacas, y jugando con sus amigos pastorcillos, como leíamos el otro día en el de la devoción. ¿Os acordáis que Krishna le roba la mantequilla a una de las madres de los pastorcillos? Va y le robó la mantequilla, dice, tu hijo me ha robado la mantequilla, le dice a Madre Yasoda, y luego, pero encima no ha tenido bastante, que a mi hijo que estaba durmiendo se le untó en la cara, le untó la mantequilla en la cara al niño. O cuando Madre Yasoda estaba vestiendo a Krishna, y un amigo viene a ayudarlo, y Krishna con la flauta le empieza a pegar con la flauta en la cabeza, y dice, Krishna, ¿qué estás haciendo? No seas travieso, esas travesuras que hace. O sea que, claro, parece como... No parece que se pueda concebir eso. Por eso, en los versos anteriores, en las oraciones de la reina Kunti, decía que es desconcertante. Decía, ella estaba desconcertada, porque es desconcertante ese comportamiento tuyo. O sea, no se puede entender. Eso, vamos aquí al verso ese que estamos leyendo ahora, este significado. Krishna, o sea, no podían convencer a Maharaj Yudhishthira, ni el propio Krishna y los grandes sabios. ¿Pero por qué no lo podían convencer? Porque Krishna no quería. Como decía Srila Prabhupada, le dice a un devoto, tú tienes tu plan, yo tengo el mío, y Krishna tiene el suyo. Cada uno tiene su plan. Pero el plan de Krishna es el plan supremo. Y el plan de Krishna siempre se va a ejecutar. Nosotros podemos pensar algo, o querer algo, o desear algo, y a lo mejor queremos conseguirlo y no lo conseguimos. Pero Krishna puede conseguir todo lo que quiera. Y a veces, pues, en esas relaciones que tiene, como dice aquí, que actúa de una manera sobrehumana. Eso también está en el capítulo 1, por ejemplo, cuando dice que aparece Krishna y Balaram, Kritavam, Kilakarmani, Saharamena, Keshavati, Martyani, Bhagavan, Gudakapata, Manu, Saha. Dice el verso, dice, Krishna y Balaram actuaron como seres humanos corrientes, pero aún así ejecutaron actividades sobrehumanas, disfrazados como seres humanos. Buda Kapata Manusaha, Manusaha quiere decir como seres humanos, pero ejecutaron actividades maravillosas. Pero fijaos que más, por ejemplo, de acuerdo a lo que explica Srila Prabhupada, dice que cuando a veces habla de eso, por ejemplo, si alguien dice, por ejemplo, yo soy Dios, entonces Prabhupada dice, Krishna mostró su forma universal, porque si alguien, por ejemplo, dice que es Dios, le podemos pedir que nos muestre la forma universal. Oye, pues muéstranos la forma universal, o levanta la colina de Govardhan, o, por ejemplo. Entonces dice, bueno, si no eres capaz de hacer eso, entonces no te vamos a creer. Entonces Krishna manifestó esos actos sobrehumanos, pero más sobrehumano todavía
es esa actuación, como por ejemplo de este verso, en el que Maharaj Yudhishthir está apesadumbrado y no lo pueden convencer de ninguna manera. Ese acto es más sobrehumano todavía, es más increíble. Y muchas veces Krishna hace ese tipo de cosas. Hay tantas historias. Hay tantas historias en las que Krishna a veces aparenta que no se entera de nada, que está despistado, por ejemplo, que no sabe, cuando él lo sabe todo. Y es porque siempre tiene un propósito. Siempre. Cuando, por ejemplo, Krishna hace algo, cumple con varios propósitos a la vez, no con uno solo. Prabhupada lo explica muy bien eso. Krishna hace algo y cumple con varios propósitos. Confunde a veces a todo el mundo. Por ejemplo, nosotros podemos engañar a alguien, ¿verdad? Eso ocurre mucho en este mundo. Nosotros engañamos a alguien una vez o dos veces, durante un tiempo, pero no podemos engañar a todo el mundo y todo el tiempo. Eso no lo podemos hacer. Pero Krishna sí puede. Krishna puede confundir a todos y todo el tiempo. Y entonces esa actuación de Krishna es simplemente maravillosa. Y por eso Krishna es maravilloso, porque hace esas cosas y deja a todo el mundo confundido. Aquí tiene, por ejemplo, en el verso ese, aquí está explicando muy bien Srila Prabhupada cuál es el objetivo que tiene Krishna. O sea, quieren que se quede confundido porque quiere que Bhismadev lo instruya. En el Mahabharata, por ejemplo, cuando lleva a Maharaj Yudhishthira ante Bhismadev, está en el lecho de flechas, entonces Bhismadev le dice, pero ¿cómo lo voy a instruir yo, estando tú aquí? Estás tú aquí delante, estando el maestro, ¿qué tengo que hacer yo? Eso es lo que le dice Bhismadev. Pero Krishna le dice, no, es que yo quiero que lo hagas tú. O sea, que ya sabes lo que te toca. Entonces lo pone en esa situación. O sea, Krishna quería que fuera así. Ese era el deseo de Krishna. Y fijaos entonces, ni siquiera eso, que en una circunstancia normal, por ejemplo, Yudhishthira hubiera sido convencido por los sabios, por Vyasa, por Krishna mismo. Sin embargo, no fue así. Y es porque ese era el plan de Krishna. El plan de Krishna es el plan supremo. Krishna es Dios y Krishna tiene el plan supremo. Así es, realmente. Y entonces a veces, por ejemplo, por eso en determinadas circunstancias, los devotos se ven cubiertos por esa energía. Antes decíamos que Krishna tiene ilimitadas, incontables energías. Entonces, la energía de Maya también es la energía de Krishna, es una sirvienta de Krishna. Entonces, Maya normalmente tiene la función de confundir a las almas condicionadas, nos pone a prueba, ¿verdad? Tenemos experiencia directa de eso. Eso se llama Mahamaya. La Mahamaya nos tiene cubiertos todo el rato. Nos lleva por el camino de la amargura. Entonces, pero sin embargo, la Maya, por ejemplo, que ocurre en los casos, por ejemplo, de la madre Yashoda, por ejemplo, cuando ella no se da cuenta de que Krishna es la suprema personalidad de Dios, sino ella piensa que Krishna es su hijo. Ese pensamiento. O Arjuna, por ejemplo, que también es un devoto puro de Krishna, pero se queda confundido y no sabe qué tiene que hacer. Alguien como él, por ejemplo, ¿cómo puede ser confundido? Porque ahí actúan las diferentes energías de Krishna ese tipo de confusión, por ejemplo, esa está producida por el propio Krishna. Y eso es yoga maya. Con su yoga maya hace que uno quede confundido y uno no sepa lo que tiene que hacer. Porque en ese momento Krishna tiene un propósito. Tiene un propósito y quiere que se cumpla ese propósito. Y por eso a veces nos confunde a todos. Y por eso cuando leemos estas historias que hay especialmente en el Srimad Bhagavatam, a veces uno dice, uy, pero ¿por qué pasa esto?
Pues hay tantas historias sobre esto, en que Krishna confunde al devoto por alguna razón, porque siempre Krishna tiene otro plan. Y por eso Prabhupada le decía al devoto, tú tienes tu plan, yo tengo el mío y Krishna tiene el suyo. Y el que se va a ejecutar con éxito siempre es el plan que está acorde con lo que quiere Krishna. Por eso en el verso 16 del capítulo 15 del Gita, dice hay dos tipos de seres, dos tipos de seres, los falibles y los infalibles, Sara y Aksara. Dice, en el mundo material, toda entidad viviente es falible, dice. Pero, Kutasta Aksara Uchate. Kutasta Aksara Uchate quiere decir cuando uno, Kutasta, quiere decir cuando uno está en unidad con Krishna, con el Supremo, cuando uno actúa, cuando uno tiene intereses diferentes de los de él, cuando uno está en unidad con él, eso es Kutasta, dice Prabhupada. Entonces es infalible. Por eso se considera que es infalible. Y por eso si una entidad viviente, por ejemplo, que está en unidad con Krishna, si de repente es infalible, pero de repente parece falible, es porque Krishna está haciendo algo. Krishna está haciendo un arreglo o lo que sea, porque tiene quiere hacer un arreglo como el que hace el que está explicando aquí en este verso. Entonces, pero siempre Krishna controla todo. Por ejemplo, Prabhupada decía que Krishna es Dios siempre. Cuando aparece, en el momento de aparecer, como un niñito, cuando está jugando, por ejemplo, aquí y allá, cuando está pastando las vacas, en cualquier momento Él es Dios a cada segundo. No hay ningún momento en que Él pierda la conciencia. Y por eso es la suprema personalidad de Dios. Y Prabhupada por eso nos da maravillosas descripciones acerca de Él, para que comprendamos que Krishna es simplemente maravilloso. Hare Krishna. Bueno, voy a parar aquí. Si queréis preguntar, comentar. Leo los comentarios del Facebook. Elena Orlova, Hare Krishna. Murari Govinda, Hare Krishna, reverencias a todos los devotos y glorias a Srila Prabhupada. Jai. Nanda Bhargava, Hare Krishna, mi reverencia, glorias a Srila Prabhupada. Osi Prembodi, Hare Krishna, mi reverencia, saludos a todos los devotos. Moni Radha Govinda, Hari Bol, gracias por transmitir la clase. Todas las glorias a Srila Prabhupada aquí. Jai. Gema Gauri, Hare Krishna. Hare Krishna. Elena Dick, Hare Krishna, acepte mis reverencias. Wenceslao Iranzo Florilla, Hare Krishna. Hare Krishna. Vinod Dihari, Hare Krishna, mis humildes reverencias, todas las glorias a los devotos del Señor, todas las glorias a Srila Prabhupada, su gracia, el dicho Prabhu ki Jai. Hare Krishna. Una Shakti, Hare Krishna, todas las glorias a Srila Jai. Aquí. Jai. Prabhupada. Granta Raj Srimad Bhagavatam ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai.